3. Época moderna. En la época moderna se tambalea el ideal analogista de la política de la antigüedad y la época medieval, y se da un corrimiento sobre todo hacia el univocismo, que se manifiesta como absolutismo, esto es como adjudicación de un poder omnímodo al monarca. La razón de esto es que pueda proteger el desorden, esto es de la equidad. Tal se ve eminentemente en autores como Bodino, Grocio, Hobbes, Spinoza, Locke y Hegel. Aun cuando parezca tender al equivocismo, en pensadores como Maquiavelo o Rousseau. De todas formas sigue prefiriéndose el univocismo, revestido de la razón del Estado, y la voluntad popular, que da cohesión y unidad a las voluntades individuales. Por ello el ideal analogista decae y amenaza con desaparecer completamente. Pero se ve rescatado al menos en cierta medida en autores como Montesquieu, Kant, Tocqueville, Marx y Mill. 1. Maquiavelo. Niccolò Machiavelli, o Maquiavelo, nació en Florencia, en 1469, donde murió en 1527. Revisar El Gautier, Vignal, Maquiavelo, México, Fondo de Cultura Económica, 1975, primera reimpresión. G. H. Sabine, obra citada, páginas 249 a 264. L. Stowe, Nicolás Maquiavelo, en L. Strauss. G. Corpsey, obra citada, páginas 286 a 304. E. Landy, Maquiavelo, en M. Cranston, obra citada, páginas 43 a 51. E. A. Albertoni, obra citada, páginas 100 a 106. N. Bobbio, La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político. Edición citada, páginas 64 a 79. Hugh Skinner, Los fundamentos del pensamiento político moderno. 1. El Renacimiento. México, Fondo de Cultura Económica, 1993. Primera reimpresión, páginas 153 y siguientes, así como 206 y siguientes. Vivió en épocas turbulentas en las que gobernaba Italia caudillos como los Borgia, que se atacaban continuamente y hasta usaban la traición y el veneno. Desde fuera Italia era hostigada e invadida por España y Francia. Desde adentro Italia era debilitada aún más por las luchas entre los caudillos, entre los que estaban incluso a favor del Papa. El ducado de Milán había caído en manos de Francia y de España. El reino de Nápoles era campo de batalla donde guerreaban españoles y franceses. La República de Venecia, en lucha contra Milán, perdía relieve en el comercio. Desde los estados pontificios el Papa se encargaba de dividir a unos y otros, y la República de Florencia, asediada por todos ellos, estaba militarmente muy debilitada. Por eso a Maquiavelo le preocupó tanto la unión de Italia, la cual requería un jefe duro o monarca absoluto para que la realizara, y una gran fuerza militar para que la sostuviera. Su obra principal fue El Príncipe, pero también escribió otros discursos como Discurso sobre la primera década de Tito Livio, así como una historia de Florencia y el arte de la guerra. También una pieza teatral y algunos poemas. Es famoso por su realismo político que llega a tipificarse en la conocida frase: el fin justifica los medios. Separa la ética de la política, teniendo a esta última por cometido la conservación y el aumento del poder de un Estado. Por ello en El Príncipe, Maquiavelo sostiene que el gobernante ha de preferir ser temido que amado. El Príncipe 17.
Revisar N. Maquiavelo, El Príncipe, México, Porrúa, 1973, tercera edición. Incluso si los intereses del Estado lo exigen, tiene que romper las promesas, traicionar y usar el engaño. Ha de pedir consejo, pero sólo cuando le convenga, y formar su prudencia, pero en la medida en que le sirva para sus fines u objetivos. Es decir, tiene que alcanzar la virtud, o virtud, entendida como fuerza, como capacidad de lograr el fin que se ha propuesto. La razón de Estado es la que prevalece y la que justifica crueldades e injusticias. Ciertamente Maquiavelo reconoce principios que regulan o por lo menos limitan el poder personal, pero el príncipe está por encima de ellos cuando se trata de favorecer a su Estado. Así hay una doble moral, la del ciudadano y la del gobernante. El primero tiene que dar fuerza a su sociedad y el segundo debe mantener y aumentar el poder de ésta. Por eso está por encima de la moral de la sociedad. El príncipe debe tener un poder omnímodo, ser un gobernante absoluto. En efecto, el ser humano se caracteriza por el egoísmo, la ambición y la agresividad, que van juntas. Esto hace que solo se cohesionen en sociedad por el temor que impone un jefe astuto y cruel, que debe aprovechar virtudes y vicios para su fin, que es mantener unida a la sociedad. El príncipe impone la ley, pero está por encima de ella, como su creador, y por encima de la moral que está en función de la ley. Es la monarquía absoluta como las que empezaban a surgir en los nuevos estados nacionales. Al igual que Polibio, habla de un régimen mixto, pero lo ve en la línea de Aristóteles, de una armonía social y económica. Por eso es una oligarquía de clase media, como la descrita por Tito Livio para Roma. Maquiavelo también es nacionalista, gran patriota, tiene como ideal un Estado nacional, una Italia unida y fuerte militarmente, pero no con mercenarios sino con soldados nacionales. Es decir, el maquiavelismo es la política moderna o científica, la cual no es otra cosa que la idea de un Estado nacional, que promueve su bienestar al interior y su engrandecimiento al exterior, y usando los medios a su alcance. 2. Bodino. Jean Bodin, latinizado como Bodinus, 1530-1596, vivió en Francia las guerras posteriores a la Reforma Protestante, que fueron muy sangrientas. Revisar G. H. Sabine, obra citada, páginas 297 a 307. N. Bobbio, obra citada, páginas 80 a 94. Por eso intuyó que sólo un monarca poderoso y absoluto podía poner orden, es decir, defendió la supremacía absoluta del monarca. Además abogó por la tolerancia religiosa. Es típico de una época de transición, de la medieval a la moderna. Por eso retiene muchas cosas medievales y adopta ya cosas modernas. Entre otras obras, escribió una Response aux paradoxes de Malestroit, 1568, considerada el primer manual de economía política. De Republica Libris Sex, 1576, que es su obra clásica, y un Hepta Plomeres, sobre religión. Conjunta teoría y praxis, y es realista, con un realismo intermedio entre el realismo crudo de Maquiavelo y el idealismo utópico de Moro. Se anticipa al método analítico de Hobbes y al método sintético de Montesquieu. De hecho, ambos autores se beneficiaron de su obra. Se inspiró mucho en la política de Aristóteles. En su escrito sobre religión sostiene que el Estado debe tolerar todas las creencias. En su escrito sobre la República habla sobre la soberanía, que es una gran aportación, y el gran concepto moderno. Establece que la República es un recto gobierno de varias familias, y de lo que les es común, con poder soberano.
Los 6 libros de la República. 1. Revisar J. Bodino. Los 6 libros de la República. Barcelona. Editorial Orbis. 1985. Tiene como fin llevar a los ciudadanos a las virtudes, sobre todo contemplativas, pero eso requiere el ejercicio de las prácticas. Debido a ello requiere bienes materiales, como territorio, edificios, ejército, etc. Llama la atención que Bodino, aunque la esclavitud estaba aceptada como institución, dice que sería preferible no aceptarla, por la experiencia de miles de años que muestran el sufrimiento de los esclavos, sus rebeliones, etc., lo cual le asegura la soberanía. Por eso da tanta importancia a la soberanía, la cual es el poder absoluto y perpetuo de una república. En efecto, una soberanía fuerte es la que puede acabar con el desorden que se encontraba en su época de crisis políticas. Bodino lo basa todo en el derecho natural. El núcleo de toda sociedad es la familia, origen natural de la autoridad. Por eso da escasa importancia a las teorías del pacto social, corrientes ya en su época, entre los antimonárquicos, por ejemplo algunos escolásticos. Es la comunidad natural, padre, madre, hijos y la propiedad necesaria para que subsistan. De ella derivan todas las otras comunidades. Tanto la familia como el Estado, pues, requieren de la propiedad y de la autoridad. Por eso Bodino define el Estado como una asociación de familias y sus propiedades, gobernada correctamente con potestad soberana. En relación con ello se da su idea de la ciudadanía. Lo único que los ciudadanos tienen en común es la sumisión al soberano, la obediencia a su autoridad. El ciudadano es un súbdito. El Estado tiene soberanía. La soberanía es el poder sobre los súbditos, no sometido a leyes, porque hace las leyes. De hecho, tiene como principal cometido dictar leyes. La soberanía es perpetua y absoluta. Pero dicha soberanía no es tan absoluta porque Bodino quiere que sea regida por la ley, la cual es el timón con el que el príncipe dirige la nave del Estado. En efecto, el soberano se ve limitado por la ley de Dios, la ley natural y las leyes constitucionales, que incluso posibilitan la soberanía. Bodino mezcla el absolutismo con el que desea fortalecer el poder de la corona, y el constitucionalismo con el que intenta salvaguardar las instituciones del reino. Es que lo importante para él es el reino, y la corona es sólo una parte suya. Por eso ha de obedecer a las leyes del reino, a fin de que éste no desaparezca. Lo importante es la república, no el gobernante, el cual está en función de aquella. Es decir, distingue entre el Estado y el gobierno. De hecho, habla de 3 formas de gobierno: monarquía, aristocracia y democracia. Por las formas mixtas le parece que van en contra de la indivisibilidad del poder. Pero también rechaza la democracia, por falsa igualdad, y la aristocracia, porque sigue dividiendo el poder. Por eso únicamente queda la monarquía como válida. Solo un soberano único puede ejercer bien la soberanía, con fuerza, y las leyes salen mejor de una sola voluntad. También distingue el deber moral del deber jurídico, y así el tirano debe ser obedecido porque sigue siendo el monarca. Pero no es bueno que el poder ejecutivo tenga el poder judicial, tiene que ser un cuerpo de magistrados. Como hemos visto, Bodino condena la esclavitud, al menos en su deseo. Prefiere un estado monárquico con soberanía fuerte y hereditaria, no electiva, dada la crisis política que padecía Francia en esa época. Deja algunos principios que Grosio aprovechará para el derecho internacional, y a diferencia de Maquiavelo dice que el monarca debe cumplir sus pactos y promesas. Finalmente se preocupa por señalar la justicia como objetivo del Estado.
Con este ideal de justicia, conmutativa, distributiva y armónica según las denomina, da muestras de conservar el modelo analógico proporcional y atributivo de Aristóteles, a quien cita mucho en su obra.